Bueno. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y lo que dice es que en vez de estar mirando hacia el suelo, miremos más bien hacia arriba y a ver al Creador, al que diseñó todo lo que estamos Levantad en viendo, alto ¿no? vuestros ojos, es hacia arriba. No sé. Exacto. Dice, él saca y cuenta su ejército, habla de las estrellas. Él llama a todas las estrellas por su nombre y ninguna de las estrellas va a faltar. ¿Por qué? Porque Él es grande en fuerza y en dominio. Ese Dios todopoderoso, ese Dios creador, ese Dios soberano, también conoce nuestro nombre porque Él también nos lo colocó y Él nos creó y nos formó. Entonces, en vez de estar mirando hacia el suelo, podemos mirar hacia arriba, no con orgullo, sino más bien dependiendo de nuestro buen Dios y Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo especial que tú nos permites disfrutar en compañía de personas de otros países, Señor, de otras ciudades, de otras iglesias, pero igual de un mismo sentir en Cristo. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos alabar tu nombre. Y bueno, también te agradezco hoy porque has sostenido a Jorgito, que has estirado tu mano, Señor, y le estás sacando de esa situación difícil por la que estaba atravesando. Te glorificamos, Señor, glorificamos tu nombre. Y bueno, Padre, gracias porque eso nos da tranquilidad. Te pedimos para que Él siga evolucionando, para que haya gracia delante de todos los doctores que le están atendiendo, Padre. Y bueno, gracias, Señor, porque está recibiendo o está probando de primera mano tu amor, tu poder y tu misericordia. Gracias, Señor. Más adelante Él nos contará y nos dará testimonio de lo que ha sido este tiempo en dependencia de Dios. Agradecemos, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas y te pedimos, Padre amado, para que siga cumpliendo tu propósito en medio de nuestro. Ahora también te pedimos, Padre, que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que pongamos los ojos en las cosas de arriba, Señor, que aprendamos qué nos quieres enseñar en el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar espacio a la alabanza. Tú te lo sabes, eres todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.
Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Muy bien, damos la bienvenida a los que se estuvieron conectando en el tiempo de la alabanza. Glorita, bienvenida. También y a todos los que llegaron. Bueno, y ahora tenemos como invitado a Luis Eduardo. Luis Eduardo, el tiempo es tuyo. Gracias. Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos por la recuperación de Jorge y tenemos mucho ánimo viendo la obra de Dios, no solamente en la vida de él, sino en nuestras vidas. Para esta tarde yo quise compartir con ustedes un pequeño estudio, y es un estudio de una carta del Nuevo Testamento, tal vez la carta más corta, más pequeña, pero no por eso deja de ser importante, porque aunque es una carta pequeña, vamos a encontrar el valor de esta carta con relación a nuestras vidas. Me refiero a la carta del apóstol Pablo a Filemón. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en Filemón y tengamos listos nuestros lápices, porque vamos a hacer unas listas y vamos a anotar algunas palabras que son claves para nuestro estudio. Entonces, yo ya tengo aquí una presentación. Yo no sé si ustedes pueden verla junto conmigo. Muy bien, sí, ahí está. Y vamos a mirar algunos apartes de esta carta. Como es una carta tan pequeña, creo que la podemos ver toda. Vamos a mirar algunos, no la vamos a leer de corrido, vamos a leer algunos textos y vamos a mirar algunas cosas. Entonces dice esta carta, voy a hacer un ejercicio esta vez, voy a leerla toda. Vamos a leerlo y después de que lo leamos vamos a orar. Dice la carta: Pablo, prisionero de Jesucristo,
y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece esta carta? Así, con un solo vistazo, ¿qué pensarían ustedes? ¿Algún voluntario? Un silencio total. Ese silencio es de los que más me asustan a mí, porque no sé qué está pasando. Es posible que me haya quedado sordo. No. Pareciera a primera vista, como tú dices, un favor. Pareciera como un favor personal, como algo entre Pablo y a quien le escribe en la carta a Filemón. Muy bien, perfecto, gracias Andrés. ¿Otro voluntario? Pastor, también Fabiola. corroboro con el hermano. Cuando dice recíbalo como si fuera yo. Es esa la petición que hace. Muy bien, pero que reciba ¿a quién? A Filemón. No. A Onésimo. Perdón, a Onésimo. Ahora sí. A Pablo Onésimo. le está escribiendo a Filemón, Filemón. intercediendo por... Perdón. Pablo le escribe a Filemón, intercediendo por... Onésimo. Por Onésimo. Onésimo. Muy bien. Esto es lo que nosotros tenemos en mente. Ahora, parte de la historia consiste en que un esclavo de Filemón, que se llama Onésimo, ya vamos a hablar de él, sencillamente un día decidió abandonar a Filemón y se escapó. Él se escapa y termina preso en una cárcel en Roma. Ahora, hay una distancia considerable
entre Colosa, que es a la carta, que perdón, es a la iglesia que estamos hablando, que es la iglesia de Colosenses, donde está Filemón, y de allí a Roma hay una gran distancia. Sin embargo, por alguna razón, y nosotros entendemos el propósito de Dios, este prisionero termina en esta cárcel en Roma, conoce a Pablo, y allí Pablo le comparte el evangelio, se convierte Onésimo, y ahora, como Onésimo es esclavo de Filemón, la ley obliga al esclavo a volver con su amo. El amo tiene la potestad, ya sea de castigar al esclavo, aún con la muerte si él quiere, o sencillamente recibirlo y darle otra oportunidad. El esclavo es posesión del amo. En este caso, el amo es Filemón, y por ser Onésimo esclavo de Filemón, Onésimo tiene que regresar ante Filemón, y Filemón decide qué hacer con este esclavo. Regularmente lo que se hace con un esclavo que no sirve es o venderlo para las minas, a que sufran las minas hasta la muerte, o quitarle la vida. Eso era lo que se hacía. Desde luego que mucha gente lo que hacía era venderlos porque algo se recuperaba de la inversión de un esclavo. Pensando en esto, veamos ahora sí nuevamente nuestra carta. Y al ver esta carta, vamos a identificar qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de esta maravillosa carta que Pablo está escribiendo a su amigo Filemón. Muy bien. A ver, aquí está. Este es el comienzo. Recuerden que estas cartas no fueron escritas en capítulos y en versículos. Como no fueron escritas en capítulos y versículos, vamos a tratar de leerla en ciertos párrafos que son los que están más cerquita. Esta es la introducción a la carta. Pablo, ¿y cómo se identifica Pablo? Prisionero de Jesucristo. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes algunos textos. Miren lo que dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Esa es toda la presentación que Pablo está haciendo. Pero si yo voy al libro de Romanos y voy al capítulo 1 del libro de Romanos, al versículo 1, miren cómo Pablo encabeza la carta. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Número 1, Pablo dice que es siervo de Jesucristo. Número 2, llamado a ser apóstol. Y número 3, dice que ha sido apartado para el evangelio. De hecho, la epístola a los romanos es el manual del evangelio, es la doctrina del evangelio. Entonces, Pablo al iniciar esta carta a los romanos, en primer lugar, él está hablando de que es siervo y de que ha sido llamado a ser apóstol, es decir, pone de antesala su autoridad como apóstol. Si vamos más adelante, en la primera epístola a los Corintios, y lo mismo en la segunda epístola a los Corintios, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En esta carta, Pablo otra vez habla de su autoridad. Pablo está diciendo llamado a ser apóstol. O sea, presenta su autoridad porque va a hablar a la iglesia y va a dar instrucciones a la iglesia. Lo mismo es su presentación en la segunda carta a los Corintios. El capítulo 1, el verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, que fue Dios quien le dio esa autoridad. Luego vamos al texto de Gálatas. En Gálatas, el capítulo 1, Pablo habla y dice, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo se identifica Pablo aquí? ¿Notaron cómo se presenta Pablo? Sí. ¿Cómo? No de hombre, sino por el Señor, por Dios Padre. Antes de eso.
Apóstol. Muy bien. Entonces noten cómo Pablo está presentando la autoridad que tiene, no por él, sino porque Dios se la dio. Es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios fue el que lo colocó ahí. Y eso es irrefutable. Efesios. En Efesios, otra vez Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Noten que estas cartas que Pablo está escribiendo, las está escribiendo a las iglesias y en estas cartas él se presenta como apóstol, el lugar que Dios le dio. Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos. Aquí hay una pequeña variación. ¿Recuerdan Romanos? Pablo, siervo de Dios. Muy bien. Aquí empieza igual. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Está hablando acerca de su servicio. Está hablando acerca de cómo se presenta él a los demás. Yo estoy sirviendo. En Colosenses, otra vez vemos el apostolado. Capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tesalonicenses, no solamente es Pablo, sino aquí hay un grupo que está hablando que fueron los que estuvieron en Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Dios de los tesalonicenses. Ahora, aquí él no se presenta como apóstol, pero realmente eso fue lo que él hizo y lo vamos a ver a través de toda la carta de primera a los tesalonicenses, igual en segunda a los tesalonicenses, donde se ve la autoridad de Pablo. Ahora, vamos a llegar a lo que llamamos cartas personales. Estas son cartas personales porque ya no son cartas a una iglesia. La forma de presentarse en donde pone su autoridad hacia las iglesias es muy diferente. Sin embargo, Primera Timoteo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Otra vez está hablando de su apostolado, igual en la segunda epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol. Notan que en todas estas cartas, Pablo se presenta como apóstol. Un par de ellas como siervo, pero el fondo, detrás de lo que Pablo está hablando, allí está hablándonos desde su autoridad. Ahora, ¿cómo se presenta aquí en Filemón? Prisionero de Jesucristo. Entonces no está mostrando su autoridad. Y si él al presentar la carta, al decir yo soy prisionero de Jesucristo, ¿será que va a hablar de algo de autoridad? ¿Va a dar alguna instrucción? ¿O cuál es la diferencia? Como la amabilidad, como la gentileza. Si yo soy el jefe, yo puedo, bueno, generalmente uno no comienza la carta hablando de su autoridad, sino al firmarla, uno firma a Luis Eduardo Pinzón, director regional en Sudamérica. ¿Eso qué te muestra a ti? Que viene una autoridad, que hay una instrucción. Pero si yo sencillamente firmo como tu querido hermano, o tu hijo amado, o tu amigo, sí, cambia todo el contexto, ¿verdad? Sí. Noten cómo aquí Pablo comienza esta carta en términos de amistad, en términos de hermandad. Sí, de Más bien, en este caso, él está presentando una condición suya. ¿Cuál es su condición? ¿Como amigo? Sí, claro, pero ¿qué resalta él? Prisionero. Muy bien. La condición de él es que es prisionero. ¿Qué derechos tiene un prisionero? No, pues nada. ¿Qué derechos tiene un prisionero? No tiene derechos. Ninguno. Y es interesante ver que Pablo comienza esta carta diciendo, no tengo derechos, soy prisionero de Jesucristo, no tengo nada. Estoy en la cárcel por presentar el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿Pablo estaba acompañado o estaba solo?
Con Timoteo. Y está con Muy bien. el hermano de Timoteo. Y el hermano Timoteo. Timoteo. Eso nos muestra que Pablo estaba con Timoteo en este momento que escribió la carta. Ahora, posiblemente Pablo estaba recibiendo la visita de Timoteo, o tal vez Timoteo también estaba preso por el Evangelio de Jesucristo. El De Evangelio del hecho, Señor. en el libro de los Hebreos, quien haya sido el autor de Hebreos, yo pienso que fue Pablo, dice: sepan, hermanos, que Timoteo está en libertad, lo cual nos muestra que Timoteo también fue preso por el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, hasta aquí estamos hablando de la presentación. Pablo se está presentando como un hombre que está preso y está hablando en términos muy sencillos. No está mencionando su autoridad, sino está escribiendo a alguien. ¿Y a quién está escribiendo? Filemón. Muy bien, pero noten cómo habla de Filemón. ¿Cuál es el adjetivo? Mucho afecto. Mucho afecto. Ajá. El amado Filemón. Amado Filemón. ¿Quién era Filemón para Que a la Pablo? amada tía. Colaborador, dice. Muy bien, pero más que colaborador, ¿qué es lo primero que nos dice? Amigo, ¿será? Amado. Amado, amigo. Amado. ¿A cuánta gente tú realmente puedes decirle amado? Es una relación estrecha, ¿verdad? Yo puedo decir a mis hermanos, a Jorge Enrique, a Julio, a Mauricio, a Ruth, amados. Hay una relación estrecha, íntima. Y esto muestra esa relación íntima que había entre Pablo y Filemón. Filemón era amado de Pablo. Y no solamente era amado de Pablo, sino que era colaborador. Y cuando dice nuestro, desde luego que se refiere a Pablo y se refiere a Timoteo. ¿En qué trabajaban Pablo y Timoteo? ¿Qué hacían Pablo y Proclamando el Timoteo? Evangelio. Muy bien, estaban presos por presentar el Evangelio. Entonces, si Filemón es colaborador de Pablo y de Timoteo, ¿qué haría Filemón? Pues lo mismo, estaría con ellos. Exactamente. Podría apoyarlos económicamente. Bueno, O pero podría, colaborador de es alguna más otra en manera. este caso como copartícipe. Sí, Es decir, Sí. hacía lo mismo. lo mismo. Predicaba el Evangelio, anunciaba las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, junto con Filemón, nos habla de la amada. Me gusta cuando Pablo, Hermana Apia. amada hermana Apia, me gusta Y cuando a Pablo usa Arquipo, ese término de amado, porque muestra esa intimidad, esa ese relación. afecto. Sí. ¿Sí? No solamente habla la hermana Apia, sino también habla a otro hombre y es Arquipo. Hemos aprendido de Arquipo en el Ese libro. me gusta a mí. Perdóname. Ese me gusta a mí, Arequipe. Ah, sí. Miriam, hágame el favor y se comporta, Jorgito. De Arquipo. Ahora, de Arquipo dice que es compañero de milicia. De milicia. La palabra compañero es una palabra que viene de coinonía, de estar juntos. O sea, miren que en estos primeros versículos ya Pablo nos está hablando de una unidad, nos está hablando de una hermandad, nos está hablando de una comunión unos con los otros alrededor del Evangelio de Jesucristo. Y aquí... Pero Arquipo tenía liderazgo. Tenía liderazgo, claro. Y aquí ellos están en cierta forma sobresaliendo, porque así como menciona a Filemón, menciona también a Apia y ahora menciona a Arquipo, pero luego hay una generalidad, porque dice, y a la iglesia que está en tu casa. Ojo, cuando nosotros hablamos de iglesia, no estamos hablando del edificio, no estamos hablando del local,
Estamos hablando de la comunión de unos con otros. Estamos hablando de la asamblea. Estamos hablando de la congregación, del grupo de personas. Por eso es que él dice, y a la iglesia y al grupo de personas que está en tu casa. La casa es lo de menos. El edificio es lo de menos. La iglesia es el grupo de personas. Nosotros ahora, aquí a través de Zoom, somos un grupo de personas que conformamos la iglesia de Jesucristo. No estamos en una casa, estamos en diferentes casas. Es más, estamos en una pantalla de computadora ahorita o de teléfono. Pero no por eso dejamos de ser lo que somos. Somos una iglesia. Pablo se presenta en amor, en amistad, junto con Timoteo, a Filemón, a Apia, a Arquipo y al grupo de personas que están juntos con ellos, que tienen en común el evangelio de Jesucristo, que predican y comparten el evangelio de Jesucristo. Y aquí hay algo que yo quiero que ustedes vean en sus Biblias. Esto aparece a través de todas las cartas de Pablo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo de Pablo en todas sus cartas, exceptuando tal vez primera y segunda de Timoteo, en donde Pablo dice gracia, misericordia y paz. Agrega la palabra misericordia. Pero este saludo, yo he estado en algunas iglesias en Bolivia y en Perú, incluso creo que en Argentina, que cuando uno llega a la iglesia le saludan la paz del Señor. En Brasil, la paz del Señor, el shalom, es la forma. Cuando uno llega, se acercan a uno, lo abrazan y le dicen la paz del Señor. Es la forma de saludarle. Pero me llama la atención que Pablo utilice palabras como gracia y paz. ¿Por qué? ¿Qué es gracia? Cuando hablamos de gracia, ¿cuál es el centro de la gracia? ¿Merecemos? La gracia es la salvación en Cristo Jesús. Miren, no es que Dios haya perdonado nuestros pecados, que sí lo hizo, pero no es ese hecho. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Dios no perdona nuestros pecados, sino Dios provee la salvación a nuestros pecados. Esa es la gracia. La gracia no es un mero perdonar. Si ustedes me deben un dinero, la gracia no es perdonarles la deuda. La gracia es proveer para pagar la deuda de ustedes. La gracia de Dios no está en perdonar los pecados, sino la gracia de Dios está en proveer a su Hijo Jesucristo para que muera en lugar tuyo, en lugar mío. Esa es la gracia de Dios. Ahora, es una gracia inmerecida, porque ninguno de nosotros que Cristo muera por nosotros. Es más, ni siquiera se lo pedimos. Por eso se habla de gracia. Y si la carta empieza hablándonos de la gracia, ¿saben ustedes que esta pequeña carta no habla ni de la muerte ni de la resurrección de Jesucristo? Pero cuando encontramos la palabra gracia, ¿de qué está hablándonos? De la muerte y la resurrección de Cristo por ti y por mí. Y luego hay otra palabra que es la palabra paz. Pues la gracia, que es la salvación en Cristo, es la que nos trae paz,
es la que nos reconcilia con Dios. Por eso esta carta me apasiona, porque en el comienzo, al igual que en todas las cartas paulinas, Pablo comienza recordando a sus lectores la salvación y la reconciliación. Hemos sido salvos de la muerte y hemos sido reconciliados con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, teniendo en mente el saludo, ¿qué les parece este saludo? ¿Tiene sentido ahora sí para ustedes? Y bastante. Claro que sí. Es una carta de un hermano a otro hermano. Es una carta de dos compañeros, de dos amigos, de dos personas que se aman, que tienen intimidad y que recuerdan la gracia salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo y la reconciliación del hombre para con Dios y el hombre con Dios. Corintios nos dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Así como Cristo nos ha reconciliado con Dios, ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con el hombre y al hombre con Dios. Muy bien. Vamos a seguir al siguiente párrafo. Dejamos a un lado el saludo, pero ojo, recuerden la comunión, recuerden la coinonía, recuerden la gracia y recuerden la paz, porque esos son elementos que están en toda esta carta. Pablo empieza diciendo, doy gracias a Dios. Todas las cartas Pablo siempre da gracias a Dios por cada persona con la que tiene interacción. En este caso, Pablo no solamente está dando gracias a Dios, sino que nos dice que él hace siempre memoria ¿de quién? ¿De Dios? De ti, dice, de ti. De ti. ¿Y ese ti quién es? Filemón. Ahora, si tú recibes esta carta, y en esta carta te están diciendo, yo doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de Gloria, haciendo siempre memoria de Fabiola, haciendo siempre memoria de Saulo, haciendo siempre memoria de Ricardo, haciendo siempre memoria de cada uno de ustedes. ¿Cómo se sentirían al recibir esa carta? Pues muy felices porque está hablando de nosotros, muy felices. Ahora, ¿cuándo hace memoria de nosotros? Cuando da gracias a Dios. ¿Y en qué momento da gracias a Dios? A todo momento de gracias a Dios. Pues dice que cuando comienzan las cartas, las oraciones. En mis oraciones. Pablo está orando por Filemón. Pablo da gracias a Dios por Filemón y se acuerda de Filemón las veces que ora por Filemón. Pero aquí está lo más hermoso. ¿Saben qué recuerda Pablo de Filemón? Lo que escucha de Filemón. Porque oigo. ¿Qué es lo que llega al oído de Pablo? ¿Qué llega al oído de Pablo? Vean, el amor. El amor y de la fe. Y la fe que tiene Pablo el Señor. Recuerda a Filemón en sus oraciones y da gracias a Dios por él, porque oye del amor de Filemón y oye de la fe de Filemón, pero un amor y una fe que es hacia quién? Hacia el Señor Jesús. Hacia el Señor Jesús. Va hacia arriba. Pero es una fe que también se ve hacia dónde. En todos los santos. Hacia los lados, porque va hacia los santos. Miren que el amor y la fe de Filemón va hacia Dios. Pero se ve en la relación que tiene con quiénes. Con todos los santos. Y esto es lo que ha escuchado Pablo de Filemón. ¿Qué estará escuchando Pablo de nosotros?
Pablo de nosotros escuchará acerca de nuestro amor y de nuestra fe hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, o para algunos de los santos, o para pocos de los santos, o solo para él. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Esa relación que tú tienes con Cristo se refleja a los que tienes al lado? Esto es de lo que hablamos nosotros, nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Pablo da gracias a Dios, haciendo siempre memoria de Filemón en sus oraciones, porque Pablo escucha de ese amor de Filemón, escucha de esa fe de Filemón que tiene hacia el Señor Jesús, pero que se ve hacia todos los santos. Miren, aquí hay una palabra, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Eso quiere decir que esa fe se revela en obras. Esa fe no se queda en solo yo dependo de Dios, yo dependo de Cristo, pero no se ve hacia los demás. No hay un impacto hacia las personas que están alrededor. Por eso Pablo dice, para que la participación. ¿En qué participaba Filemón? Acaba de decirlo, sí. Compartiendo el evangelio. Muy bien, compartiendo el evangelio. Nosotros compartimos el evangelio, tú también eres compañero nuestro, colaborador nuestro, participas en la obra. Entonces, esa participación en la obra era donde se veía la fe. ¿Tú participas en la obra? ¿Tienes fe en el Señor Jesús? ¿Participas en la obra? Es decir, ¿esa fe se ve hacia los demás? ¿Compartes el evangelio? ¿Apoyas, ayudas? Miren, aquí hay algo más. Pablo recalca algo. Pues tenemos, y aquí cuando habla de tenemos, está hablando no solamente de él y Tito, sino está hablando de muchos más. Y dice que tenemos gran gozo y consolación. ¿En dónde estaban Pablo y Timoteo? ¿En dónde estaban? En la cárcel en Roma. En la cárcel, muy bien. Ahora, ¿la vida en una cárcel será fácil? No, no puede ser. No, pero ¿qué le daba gozo a Pablo? Consolaba a Pablo en la cárcel. Lo que escuchaba de Filemón. Tenemos gran gozo y tenemos gran consolación en tu amor, porque por ti, Filemón, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Parece que el ministerio de Filemón era consolar a los santos. El ministerio de Filemón, él tenía el don de consolación. Era como Bernabé. Recuerda que Bernabé tomó a Pablo y Bernabé fue el que consoló a Pablo y Bernabé fue el que motivó y levantó a Pablo. Pues parece ser que Filemón es este otro tipo de persona que tiene esas palabras justas para animar, para alentar, para confortar, especialmente a las personas que están pasando por situaciones difíciles. Filemón sabía cómo consolar a los santos. De hecho, ese ministerio de Filemón era lo que le alegraba a Pablo. Ya vimos el saludo, en donde está la coinonía, la gracia de Dios, la paz de Dios. Y ahora vemos un segundo párrafo donde Pablo está presentando realmente a Filemón, un hombre de fe, un hombre de amor, un hombre que en la forma que se relaciona con Cristo, se relaciona con los demás. Bien, vamos a un paso más aquí, dentro de nuestra carta.
Ya hablamos de quién es el receptor de la carta. Pues ahora vengámonos aquí a los siguientes párrafos. Ahora, miren esta expresión, por lo cual es un término de conclusión. Quiere decir, ya hablé de tu amor y de tu fe para con Dios, ya hablé de la participación tuya en el evangelio, ya sé que tú eres un hombre de amor y que tú consuelas a los santos. Por esta razón, porque yo sé que tú tienes un amor para con los demás, no solamente ese amor que es para con Dios, perdón, sino ese amor que es para con los demás. Como yo sé eso, voy a pedirte algo. Pregunta, ¿qué era lo que sabía Pablo de Filemón? Quiero saber si están conmigo o ya me quedé solo. Que era un hombre de fe. No solamente de fe, ¿qué más? Que era... Amaba al prójimo, a los demás. Muy bien, que amaba a los demás y lo mostraba. Era un hombre que tenía el don de consolación. Consolaba a los que estaban a su alrededor. Animaba, levantaba, fortalecía a los que estaban débiles. Pregunta, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Estaba sufriendo? Estaba en la cárcel. Sí, tenía que estar sufriendo porque en una cárcel, imagínese. ¿Quién podría consolarlo? ¿Quién podría animarlo? ¿Quién podría fortalecerlo? Pues sí, entonces sería Filemón. Claro, porque Filemón. ¿qué tiene Filemón? El don de consolar. Muy bien, perfecto. Entonces noten todo lo que estamos viendo en esta carta, porque ahora vamos a hablar más precisamente, perdón, de este hombre que es Filemón. Ahora, por lo cual, por esta razón, ya que yo sé que tú eres esto, miren lo que dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ¿para qué? Dice Pablo, ¿sí? Aunque tengo mucha libertad, dice Pablo. Por eso, Pablo dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ¿para qué? ¿Están viendo el monitor? Sí, señor. ¿Cuál es la palabra que estoy marcando aquí? Mandarte. Está en otro lado. Para mandarte lo que conviene, Muy sí. bien. Ahora, ¿por qué Pablo tenía libertad para dar una orden a Filemón? ¿Quién era Pablo? Porque tenía autoridad. ¿Pero por qué tenía esa autoridad? ¿Quién era? Apóstol de Jesucristo. Muy bien. Noten que Pablo cuando habla de autoridad dice, yo soy apóstol. Sin embargo, en esta carta, ¿él mencionó su apostolado? En esta carta no. No. ¿Por qué? Porque lo sabemos antes. Tiene mucha libertad. No quiere recurrir a su autoridad. Ah, correcto. Él no quiere recurrir a su autoridad. En lugar de recurrir a su amistad, autoridad, en lugar de decirle, mire, yo soy el pastor, mire, yo soy el profeta, o yo soy el apóstol. No. Él está diciendo, yo tengo la libertad, pero no lo voy a hacer. Más bien, en lugar de hacerlo, ¿qué va a hacer? No se ve. A su amistad. Ruego. Te ruego por amor. Exactamente. Aconsejarlo. Aunque Pablo a su amistad, a la amistad que tenía. Autoridad, Pablo, en lugar de utilizar esa autoridad, ¿qué hace? Ruego por amor. Por amor. Ruego por amor. Un hermano al otro hermano. Le está diciendo, mira, yo no quiero recurrir a mi autoridad. Yo quiero pedirte un favor. Yo quiero rogarte por amor. Tú eres mi amado hermano. Tú eres mi amado hermano. Lo que conviene. Claro, pero él no quiere recurrir a la orden. Él no quiere recurrir al mandato. Él quiere recurrir a esa amistad. Él quiere recurrir a somos compañeros. Sí. Él quiere recurrir a que somos hermanos. Tú eres mi amado Filemón. Yo soy tu amado Pablo. Por ese amor que nos tenemos nosotros. Yo quiero rogarte.
No es un mandato, es un ruego. Y además agrega dos elementos. Uno, yo quiero rogarte por el amor. Número uno, siendo como soy, Pablo, ¿ya como? Anciano. ¿Y ahora cómo? Prisionero. Prisionero Y ahora de Cristo. prisionero. Pablo le está diciendo, esto es increíble, porque Pablo está diciendo, somos hermanos amados, yo te amo a ti, tú me amas a mí, y por este amor yo quiero pedirte algo. Además, quiero que tengas presente dos cosas. Número uno, que ya soy viejo. Número dos, que estoy preso. Es decir, ¿cuál era el don que tenía Filemón? Pues él que tenía, sobre todo, era consolador. Muy bien. Miren que lo que Pablo le está diciendo es, yo ya soy viejo, necesito que me animen, yo estoy preso, necesito consuelo, necesito ser confortado. Yo te amo a ti, tú me amas a mí, por ese amor que nos tenemos. Más, sabiendo que tú consuelas y que tú animas, es por eso que yo te quiero rogar por una cosa. Sí. Mi hijo dice. Acá ya esto llega a un punto en que Pablo está tocando la sensibilidad de Filemón. Pablo ha hecho una descripción de Filemón impresionante. Pero ahora el ruego, y se repite esta palabra otra vez, ruego, vuelve y la utiliza acá, ruego. Y le dice, te ruego, ¿por quién? Por mi hijo. Por mi hijo Por mi Onésimo. hijo Onésimo. Ahora, aquí hay algo, una relación de padre a hijo. Y él lo aclara, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, no está hablando de engendrarle físicamente, sino está hablando de un concepto espiritual. Cuando Nicodemo habla con Jesucristo acerca del reino de los cielos, Jesucristo le dice que es necesario nacer de nuevo. Y entonces, cuando le habla de que es necesario nacer de nuevo, entonces Nicodemo le dice, ¿cómo así? ¿Tengo que hacerme pequeño y volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Es necesario nacer del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo te engendre, hablando espiritualmente. Por eso es que a través del ministerio de Pablo, Nicodemo fue engendrado espiritualmente. Nicodemo nació espiritualmente y el padre de Nicodemo, hablando espiritualmente, fue Pablo. De Onésimo, perdón, fue Pablo. Y en este caso, cuando Pablo está mencionando a Onésimo, está diciendo, yo lo engendré, fue mi hijo mío. Y entonces, ahora viene la carta de presentación. Y la carta de presentación es Onésimo. En este momento, sin leer más, ¿quién es Onésimo? ¿El esclavo? No. Con lo que hemos leído nomás. ¿Quién es Onésimo? Hijo de Pablo. Muy bien. El hijo espiritual. Muy bien. Lo único que sabemos de Onésimo ahora es que este Onésimo que Pablo está presentando es el hijo espiritual de Pablo. Esa es la carta de recomendación. Mi hijo espiritual. Te ruego por mi hijo espiritual. Y ahora viene la razón de este pedido. Porque nos dice el cual, es decir, Onésimo, el cual en otro tiempo, ¿cuándo? Pero ahora es que no se ve, pastor. En otro tiempo, atrás. Ese en otro tiempo. Te fue inútil. Te fue inútil. Pero ahora, hoy. A ti y a mí nos es útil. A ti y a mí nos es útil. Paren acá. Útil. Miren lo que está diciendo Pablo. Te ruego por mi hijo espiritual.
Y ahora le dice, en otro tiempo, este hijo mío, en otro tiempo, antes de ser creyente, antes de ser hijo espiritual, te fue inútil, no te sirvió. Ese esclavo que, a propósito, el nombre Onésimo, ese esclavo útil, es útil. Entonces aquí hay como un juego de palabras porque le dice, el útil que te fue inútil en otro tiempo, ahora es que es útil. Útil. Ahora, ¿qué les está diciendo a ustedes esto? Mi hijo espiritual que antes te fue inútil, pero ahora ¿qué es? Útil. Útil. Entonces, ¿hay un cambio en la vida de Onésimo? Sí, tiene que hacerlo porque si antes no lo fue, por algo sería. Muy Pero bien. hoy sí. ¿Qué fue lo que determinó ese cambio? ¿De Onésimo? Sí. Nacer de nuevo, nacer de Nació nuevo. de nuevo. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él es una nueva criatura en Cristo, nació espiritualmente, así que lo que fue antes, y antes fue inútil, eso fue antes. Ahora que está en Cristo y nueva criatura es, ahora en Cristo, ¿cómo es? Útil. Ahora Pablo es espiritual. Ahora es útil. Útil. Antes era inútil, pero ahora que está en Cristo, ¿cómo es? Nos es útil. Útil. A ti y a mí. Nos es útil. Luego dice, el cual, otra vez refiriéndose a Onésimo, vuelvo a enviarte. Tú, pues, ¿qué tienes que hacer? Recíbele. ¿Pero cómo? Como a mí mismo. Pónganle cuidado acá, porque esto es, aquí esto es lo asombroso de la carta. Sí, lo clave. Porque aquí es asombroso, porque este fue inútil porque se fue, te abandonó, te dejó, te perjudicó, ahora se convirtió en Cristo, es nueva criatura, ahora es útil, te lo vuelvo a ti, porque te pertenece a ti, tú eres el dueño de él, pero ya no lo recibas, o mejor, recíbelo ahora ¿cómo? A mí mismo. Ahora, ese a mí mismo es decir, si Pablo va a Filemón, ¿cómo creen que Pablo recibiría, cómo creen que Filemón recibiría a Pablo? Ay, bien, porque es consolador, es amable. Me da miedo preguntar cómo me recibirían ustedes a mí. Con mucho amor. Con amor, con respeto, porque saben la autoridad, la investidura. Sí. Exactamente. Es consolable. Bien, pues lo que está diciendo Pablo acá es, así como ustedes me recibirían a mí, ¿reciban a quién? A Onésimo. Piensen un momento en Filemón. Es un hombre bueno, un hombre de paz. Probablemente le robó, probablemente lo ofendió y ahora lo va a recibir. ¿Y probablemente le robó. Sí, probablemente. A Onésimo. ¿Cómo debe recibir a Onésimo? Imagínense. Como si estuviera recibiendo a Pablo. Sí. Porque es un hombre nuevo. Pensemos un momentico. Una persona que a ustedes les haya hecho la vida imposible. A cuadritos, sí. La vida de cuadritos. Pero esta persona se convierte al Señor Jesucristo. Y ahora viene a nosotros. ¿Cómo deberíamos de recibirle? Muy bien. Como si fuera el Señor Jesucristo. Yo la recibo muy bien, la recibo con agrado, la recibo con amor. Difícil. ¿Y están dispuestos a eso? Muy difícil. Sí, claro. Y nos ha pasado. Eso es de lo que nos ha pasado. Nos ha pasado. Ahora, miren algo más, porque Pablo sigue hablando de este hombre. Lo engendré en mis prisiones. Bueno, hijo mío, lo engendré en mis prisiones. Te ruego por él, recíbele como si me recibieras a mí. Antes te fue inútil, ahora te es útil. Y ahora miren lo que dice aquí. Yo, este yo es Pablo,
Yo quisiera retenerle conmigo. Yo quisiera que él estuviera siempre conmigo para que en lugar tuyo me sirva. ¿Por qué? Porque Onésimo le ha estado ayudando a él en la cárcel y entonces el que debería estar aquí ayudándome eres tú, Filemón. Pero como tú no estás, Onésimo ha estado aquí ayudándome. Yo quisiera que él se quedara ayudándome en mis prisiones por el evangelio. Pero no quiero hacerlo así nomás. Yo no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino que fuera voluntario. Por ejemplo, Julio César me debe 100 pesos. ¿Sí? Pero en el último viaje yo le pedí prestado 200. ¿Qué tengo que hacer yo? Devolverle los otros 100. Ah, porque le prestó claro. 100 nomás. No, yo tengo que devolverle darle los 100. 200 y dejar si él voluntariamente haya propósito, yo te debo 100 y me los da. De eso se trata. Pablo le está diciendo a Filemón, yo quisiera que Onésimo se quedara conmigo para que me sirviera por mis prisiones en lugar tuyo, pero yo no quise hacer eso. Yo prefiero devolvértelo a ti, que tú lo tengas y que tú digas, Onésimo, ve a servirle a Pablo. ¿Por qué? Porque la costumbre nuestra es cogerlo por la derecha. Es decir, si tú me debes 100 y yo te debo 200, pues yo solo te doy 100. Hice un cruce de cuentas. Pero quedamos en paz. Lo que quiere Pablo. Lo que quiere Pablo. Pero en este caso no es. Sí. En este caso no es. Decides. Porque yo quiero que esto sea voluntario. Yo no quiero aprovecharme de la situación. Yo no quiero sacar ventaja de la situación. Yo quiero que sea voluntario. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Pastora, estamos muy bien y ya hemos entendido a Onésimo. A Onésimo. ¿Solo han entendido a Onésimo? Estamos listos. Vamos ahí a está bien. Ahí se le viene, ahí se le viene. Más. Miren todo lo que está diciendo Pablo en esta carta. Ahora, acá hay otro punto. ¿Por qué? La razón que Pablo le está dando a Filemón. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Quién se apartó de Filemón? ¿De Filemón? ¿Sería Pablo? Sería Pablo, porque estaba en la ¿Quién se apartó de Filemón? No. Entonces era Onésimo. Onésimo, porque no había fue el cambiado. esclavo que abandonó a Filemón. Sí, fue el esclavo que lo dejó. Y miren, por esto se apartó de ti. ¿Por qué? Por algún tiempo. ¿Para qué Filemón se apartó por algún tiempo? Para que le recibieses para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Cuando él era inútil, se fue y lo abandonó. Pero ahora que es útil, ahora que su vida ha cambiado, ahora que tiene como padre a Pablo, él regresa a Filemón. Pero regresa a Filemón por un poquito de tiempo. Para siempre. Para siempre, para siempre. Pero aquí hay algo más. No ya como esclavo. O sea, ya no es esclavo tuyo, sino como. Más que esclavo, hermano amado. ¿Cómo qué? Hermano amado. Amado. Cuando Pablo habla en los primeros versículos acerca de Filemón, ¿cómo es que lo presenta? Amado. Amado hermano. ¿Cómo quiere que Filemón reciba a Onésimo? Como amado. Como hermano. Wow. Wow. ¿Cómo estamos nosotros dispuestos a recibir a aquellos que han sido transformados por el Señor Jesucristo y vienen a nosotros? Como hermanos amados. Amados. Tenemos que Es lo que dice Pablo. Mayormente para mí. ¿Qué era Onésimo para Pablo? Su hijo.
espiritual. Su hijo espiritual, que fue en la cárcel. Por eso dice, mayormente para mí. Pero, ¿cuánto qué? ¿Cuánto más para ti? O sea, para ti tiene que ser más amado. Carne como en el Tiene que ser más amado porque se apartó de ti. Y ahora regresa a ti. Eso me recuerda a la parábola del hijo pródigo. Que el hijo pródigo era amado por el padre, se fue, malgastó la herencia y cuando no tenía ya nada regresó. ¿Y cómo lo recibió el padre? Feliz. Feliz y contento, le hizo fiesta y todo. Exactamente. Mostró más amor aún. Sí. ¿Y qué mostramos nosotros? Le dice, tanto en la carne como en el Señor. Las dos cosas. Esto me lleva a que ese sentimiento tiene que ser mucho más profundo que el simple hecho de decir te amo en el amor del Señor. Es decir, que si no fuera por el amor del Señor no te podría amar. Tiene que ser algo mucho más allá. Tiene que salir algo de ti. Bien, llegamos a la parte final de la carta. Miren lo que le dice Pablo ahora. Así que, ojo, así otro que término si me de conclusión. tienes. Así que, aquí viene la puntada final. Si tú me tienes a mí por compañero, recíbele como a mí mismo. Si tú eres mi compañero, ¿qué? Recíbele como a mí mismo. Ahora, el sello. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, este párrafo es interesante porque Pablo le dice, recíbele como a mí mismo. Pero si él tiene alguna deuda contigo, no se la cobres. Yo lo voy a pagar. ¿Sí? Y yo lo escribo de mi puño para que sepas, esta es mi garantía. Yo me comprometo a pagarte. Pero hay una cláusula. Y es, acuérdate que tú mismo te me debes a mí. Es como si tuviera una deuda también con él. Exactamente. O sea, no te preocupes que si al caso hacemos cruce de cuentas. Y quedamos a mano a mano. Si Onésimo se debe a ti, acuérdate que tú te debes a mí. Entonces, si yo te perdono la deuda a ti, ¿qué tienes que hacer tú con él? Perdonarle la deuda también a Onésimo. Perdonarle la deuda a Onésimo. Muy bien. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. ¿Qué tiene que hacer? Conforta mi corazón. En los primeros versículos veíamos que ¿qué hacía Filemón? Consolación. Consolar. Consolar, confortaba los corazones de los santos. Confortaba los corazones de los santos. Aquí tienen la oportunidad de confortar mi corazón. ¿Cómo puedes confortar mi corazón? Recibiendo a Onésimo. Recibiendo a Onésimo. Como amado. Quedando en paz. Muy bien. Te he escrito confiando, yo Pablo confío, ¿en qué? Obediencia. Obediencia. También Pablo sabe qué. Obediente. Irá más allá de lo que dice. Wow. O sea, yo sé que tú vas a hacer esto, pero también sé que tú vas a ir más allá de lo que yo te estoy pidiendo. ¿Por qué Pablo sabía que Filemón iba a ir más allá de lo que Pablo le pedía? Conocía su testimonio. ¿Por qué conocía su vida? Porque sabía quién era él. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Exactamente. Yo quiero hacer una pregunta. Si Pablo sabía que Filemón tenía un corazón consolador,
que Filemón tenía un corazón perdonador, que Filemón iba a obedecer a Pablo a ciegas, que Filemón iba a ser aún más allá. Entonces, ¿por qué Pablo escribe la carta? Para que nos quede a nosotros como ejemplo. Bien. También recuerden algo. ¿Para quién fue escrita esta carta? De Pablo a Filemón. Pablo a Filemón. Cuando estaba en la cárcel. Muy bien. A Filemón. ¿A quién más? A los de la A la iglesia. A Apia. ¿A quién Iglesia. más? A la iglesia. A la iglesia. Y a la iglesia. La iglesia que estaba en la casa. Ajá. Ahora yo les pregunto una cosita. Cuando Onésimo regresara y Pablo lo recibiera, cuando Onésimo regresara y Filemón lo recibiera con abrazos, con besos y lo atendiera especialmente, ¿quiénes iban a protestar? Los de la casa, los de la casa. Entonces, ¿por qué la carta no fue directamente a Filemón, sino a Apia, a Arquipo y a la iglesia? A la iglesia. Para que todos conocieran el plan que tenía Dios para Onésimo, que era regresar. Y no solamente Filemón lo recibiera como a más que un esclavo, como a un armado hermano, sino también ¿quiénes? La iglesia. Todos, la casa. La iglesia. Apia. Saben que cuando yo estudié esta carta, todavía nos queda un poquitico. Cuando yo estudié por primera vez esta carta, bueno, no por primera vez, sino cuando ya la estudié más profundamente, yo estaba en Estados Unidos. Y mi jefe, ex jefe, trabajaba con un ministerio carcelario. Entonces él visitaba la cárcel. Y en esos días salió un hombre de la cárcel que no tenía a dónde ir y mi jefe lo llevó a su casa. Lo tuvo en la casa, viviendo con él. Una semana después, este muchacho aprovechó un descuido de Tomás y le robó tarjetas, le robó joyas y se voló. Cuando yo llegué ante Tomás, ya había pasado eso y yo estaba sentado con él y a que no adivinan quién llamó por teléfono. Pues el tan Onésimo. Pidiéndole El Onésimo, sí. Diciéndole que lo dejara regresar, que él realmente no tenía cómo pagarle lo que le había robado, pero que él quería. Y le digo yo a Tomás, pero ¿cómo vas a hacer tú de bruto? de volverlo a recibir. Mira lo que te hizo. Y yo hablando con él eso, cuando me encuentro otra vez con esta carta. Y entonces, perdón un segundo. Ya. Entonces, yo en ese momento pensé en qué estaba haciendo yo. Pues es que, pero bueno. aquí dice que fue que Onésimo, él cambió. Claro, y este muchacho, ¿por qué yo? ¿Quién soy yo para? Y este muchacho de la cárcel no había cambiado. Es que ese es el muchacho de la cárcel no había cambiado. El problema que tenemos nosotros es que determinamos quién cambia y quién no cambia. Eso solo lo sabe Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La de perdonar. Asumir que cambió. De ser estorbo, ser apoyo. Y esta carta va dirigida precisamente para los que están en la casa de Onésimo, de Filemón, para que vean la forma en que Filemón tenía que recibir a Onésimo y que ellos mismos tenían que recibirle a él. Sí. Bien, llegamos al final de la carta, señores. Esto fue interesante. El próximo domingo estudiamos especialmente el Salmo 119. Yo tengo familia pastor. Miren lo que tenemos acá entonces. Acá se nos dice, Pablo le está diciendo a Filemón, prepárame también alojamiento
porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Yo sé que tú estás orando para que yo vaya a visitarte. Así que prepárame alojamiento, porque yo quiero ir a ti. Ahora, si Pablo va a ir a la casa de Filemón, ¿cómo creen que debería estar el trato para con Onésimo? ¿Cómo estás? Pues Súper también bien. está muy bien, muy bien. Muy Porque bien. el acto lo recomendó. Y no tienen que esperar a que llegue Pablo, sino desde que llegue ¿quién? Onésimo. Unésimo, pero En dijo. caso, ¿quiénes más saben de esta carta? Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis colaboradores. Así que en algún momento puede ir Epafras, puede ir Marcos, puede ir Aristarco, puede ir Demas, puede ir Lucas, y tal vez cuando ellos vayan van a preguntar ¿por quién? Por Onésimo. Por Onésimo. Ah, ¿y dónde está Onésimo? ¿Cómo están tratando a Onésimo? No se fue pues con Filemón. La carta comienza con una palabra que es gracia y paz y termina con esa palabra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, hermanos. Ya sabemos. Ya conocemos esta carta. Habla acerca de la salvación en Cristo, pero va más allá del perdón. Va más allá. Nos debe llevar a una comunión unos con otros. Así como nosotros fuimos rescatados por Jesucristo, así como nosotros tenemos gracia en Cristo, Jesús, su salvación, y así como tenemos la paz para con Dios, paz para con los demás, esto debe ser en nuestras vidas. Y esa paz nos lleva a este punto, a ver la vida de Pablo, la vida de Filemón y a Onésimo. Onésimo sería el pecador. Pablo sería el Cristo, el intercesor. Y Dios sería, en este caso, el papel de Filemón, quien es el dueño de la vida y la puede quitar o la puede dar. Y en el caso de Onésimo, Filemón decidió darle vida por el trabajo que hizo Pablo en su vida. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? A recapitular. Ajá, muy bien. Julito, son todos tuyos. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Y espero que esta carta nos haya dejado algo que pensar y algo que hacer. ¿Recuerdan a alguien por ahí que tengan que respetar a más que a un hermano? Pastor. Sí, Fabiola. Sí. Pregunta. Usted dijo que Pablo sería como el intercesor o Onésimo sería el pecador. ¿Y Dios quién sería? En este caso, quien tenía la potestad sobre la vida era Filemón. Sí. Es como si Cristo estuviera intercediendo ante Dios por nosotros. Así es. Ay, sí. Qué bendición. ¿Sí entendiste la relación? Sí. Correcto. Luis, ¿quieres terminar con una oración? ¿Perdón? ¿Quieres terminar orando? Sí, listo, vamos a orar. Oras y luego damos los informes. Perfecto. Señor Padre Celestial, te damos gracias por la vida que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque esta carta va más allá del perdón, va a la aceptación de la persona también. Señor, gracias porque somos pecadores, porque tú eres nuestro abogado y tu Padre eres nuestro juez, Señor. Pero así hemos visto cómo nosotros necesitando hemos encontrado las riquezas de Cristo y en su riqueza y en su gracia hemos sido perdonados. Y es por la cruz de Cristo que somos reconciliados para contigo. Gracias por la gracia
y por la paz. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Miércoles 7 de la noche nos vemos. Muchas gracias, pastor. Identificación. Y pastor Julio también, muchas gracias. Gracias, y pastor a Julio, todos, muchas pastor gracias. Bueno, muchas Jorgito, gracias. le queremos mucho. Y que se Y siga. así que lo esperamos el próximo miércoles ya con nosotros. Amén. Bien, totalmente, lo queremos mucho. Ay, gordo. sí, mira, mira, él es el pastor Jorge. Bello, mi gordito. Que se siga cuidando, pastor. Miércoles 7 de la noche, domingo 4 de la tarde. Bien, Buen bueno. Dios, sí, Gracias, Julio César. Gracias. Gracias para todos. Chao, Luis Eduardo. Chao, que estén bien. Feliz tarde para todos. Doña Conchita, que pase buena tarde. Adielita. Lulita, Dios lo guarde. Dios, que siga así mejorándose. Qué bien, hermano, me alegra mucho. Muy bien. Chao, Claudia. Gracias, muchas gracias, Luis Chao, Dios Eduardo. los bendiga a todos. Buenas Dios me la tardes. bendiga. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. bendiciones.